Buen día. En esta oportunidad vamos a hablar de la política monetaria. Vamos a empezar primero con la definición de dinero, por qué usamos dinero, qué define el dinero. Después nos vamos a concentrar en entender la demanda de dinero y la oferta de dinero. Después veremos el equilibrio en el mercado monetario para luego analizar el impacto de la política monetaria, cómo hacemos política monetaria y los peligros que tenemos en la sociedad cuando tenemos alta inflación. Y finalmente vamos a hablar, en el caso práctico, de la hiperinflación que sufrimos en el Perú en los años 80. Ustedes recuerdan nuestro flujo circular de la renta. Las familias, las personas, compran bienes y servicios de las empresas. Las empresas producen estos bienes y servicios y las personas lo compran con dinero. ¿Quién pone ese dinero? ¿De qué depende la demanda de las personas de ese dinero para realizar sus compras? De otro lado, las personas venden sus servicios, alquilan sus inmuebles, ponen capital en las empresas. Y las empresas retribuyen esto con dinero, en sueldo, en dividendos. De nuevo, ¿de qué depende la demanda de estas empresas por ese dinero? ¿No? Y este es un tema fundamental que cuando comentábamos sobre el flujo circular lo dábamos por hecho. Otro tema muy importante cuando hablamos de las interacciones entre empresas y familias es que no todas las transacciones se dan instantáneamente. Entonces hay empresas que requieren capital de trabajo, requieren crédito, hay familias que no consumen todo, ahorran, ponen sus depósitos en los bancos y entonces esto también tiene un impacto sobre tanto la demanda como la oferta de dinero. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar a lo largo de esta clase. Empezaremos con la definición de dinero. ¿Por qué es importante el dinero? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué cosa define el dinero? Básicamente, dinero es todo lo que se usa como dinero. Es una definición tautológica, pero nos ayuda a entender qué cosa se usa en la economía para hacer los intercambios. Es muy importante entender que nosotros transamos y ofrecemos bienes y servicios y recibimos a cambio una mercancía, un dinero fiduciario que luego utilizamos para obtener otros bienes y servicios, ¿no? Y la persona que nos está ofreciendo estos bienes y servicios también está dispuesta a aceptar este dinero. En la Segunda Guerra Mundial, en las prisiones, lo que servía como dinero era básicamente los cigarrillos, porque en ese entorno no circulaba dinero monetario, ¿no? Las funciones fundamentales del dinero que lo explican son básicamente tres. El dinero sirve fundamentalmente como medio de intercambio. Nosotros utilizamos esto para poder adquirir cosas. Y básicamente la persona que está aceptando eso sabe que hay alguien más que se lo va a aceptar. Y esa es la función fundamental del dinero y es su característica fundamental, que la gente está dispuesta a aceptar. En términos físicos, tiene que ser ligero y fácil de almacenar y transportar. Y esto ayuda a que tengamos, ¿no?, un buen mecanismo para hacer intercambios. Hemos pasado a lo largo de la historia de un dinero de mercancía, de un dinero metálico a un dinero fiduciario, un papel moneda. En el antiguo imperio incaico, el dinero que se tenía para las pocas transacciones que se realizaban eran el espóndilos, eran las conchas de abanico. Y esto básicamente a través de la macroetnia de los chinchas, que eran los grandes comerciantes en esa época.
Una segunda función del dinero es que sirve como unidad de cuenta. Nosotros sabemos cuánto nos cuesta un polo, cuánto nos cuesta un kilo de naranjas, cuánto nos cuesta un auto. Y eso está referenciado en soles o en dólares. Entonces tenemos nosotros una manera de determinar los precios, de saber cuáles son los precios respecto a esa unidad monetaria que estamos usando. Y finalmente el dinero es depósito de valor. Nosotros ahorramos en este dinero para atender necesidades futuras. ¿Hay otros activos en los que podemos ahorrar? Por supuesto. Pero ¿qué tan fácil es transformar esos activos en dinero metálico? Eso es lo que se llama la liquidez. Si tenemos depósitos en el banco, eso básicamente también lo podemos considerar dinero, especialmente si el acceso a esos recursos es inmediato y no tiene ningún castigo. Pero si nosotros utilizamos otros activos como acciones o incluso activos físicos como automóviles, en la época de la alta inflación en Perú se ahorraba en bienes físicos, en automóviles, por ejemplo, entonces la capacidad de convertir eso en dinero disminuye, es menor, son menos líquidos, ¿no? Nos toma más tiempo convertirlo en dinero y a veces tenemos que castigar su valor real por el valor que tenemos que obtener inmediatamente, ¿no? Entonces la liquidez es un concepto muy importante y tiene que ver con la facilidad en la cual transformamos este activo, ya sea físico o no, en dinero líquido. Vamos a analizar ahora la demanda de dinero, ¿no? Básicamente la cantidad de dinero que las personas y las empresas quieren tener, ¿no? Lo consideramos el metálico o los depósitos a la vista que nosotros tenemos en el banco. Hay distintas teorías sobre la demanda de dinero, ¿no? Vamos a empezar con la teoría cuantitativa, que es la primera versión sobre entender por qué las personas tienen dinero, demandan dinero. Y básicamente el objetivo es realizar transacciones. Entonces nosotros tenemos una cantidad de efectivo, tenemos una velocidad de circulación dependiendo del tiempo en el cual usamos y realizamos transacciones. Hay un precio que nosotros pagamos por estos bienes y servicios que compramos, ¿no? Y eso nos da la famosa ecuación cuantitativa. Para entender la demanda, nosotros reemplazamos las transacciones, el volumen de transacciones, por el nivel de ingresos de una economía. Y entonces ya podemos tener nuestra primera versión. En esta teoría cuantitativa, el monto de dinero que está circulando en la economía, si asumimos que la velocidad de circulación, que depende de usos y costumbres, es más o menos fija, y que tenemos un producto, un ingreso estable, entonces la cantidad de dinero va a afectar directamente el nivel de precios. Y con esto tenemos una de las conclusiones más importantes sobre la política monetaria. Si nosotros no queremos inflación, entonces la cantidad de dinero debe ser estable en el tiempo o debe crecer con el crecimiento del producto, del crecimiento del ingreso en nuestra economía. Si no, si aumentamos más la cantidad de dinero, entonces esto se va a trasladar en mayores precios. Luego surge la teoría keynesiana de la demanda de dinero. La teoría de Keynes es sobre preferencias de liquidez y existen ciertos motivos para que la gente obtenga dinero. Uno es el motivo de transacciones, que ya lo hemos conversado, ¿no? Asociado a la función de dinero como medio de intercambio. También hay motivos especulativos, ¿no? Tenemos el dinero y tenemos un activo alternativo. Entonces nosotros, en función de cuánto estamos dejando de ganar por tener efectivo y no invertir en el activo alternativo, es que va a cambiar nuestra demanda. Si dejamos de ganar mucho, entonces vamos a reducir nuestras tenencias de dinero.
Si dejamos de ganar, ¿no?, un poquito, entonces nuestras tenencias de dinero van a aumentar significativamente, ¿ya? Y nosotros queremos tener ese efectivo para aprovechar oportunidades que se nos puedan presentar en el futuro, ¿ya? Este es un tema muy, muy importante respecto a la potencia de la política monetaria para incrementar el producto. Pero eso vamos a hablar más adelante. El tercer motivo es el motivo de precaución. Por temas de seguridad, yo requiero tener más o menor dinero en función de emergencias, eventualidades, mis flujos de consumo esperados en el tiempo. En la teoría keynesiana, entonces, nosotros trasladamos estos conceptos en una función. La demanda de dinero está en función del nivel de ingreso y de la tasa de interés. La tasa de interés es este costo de oportunidad que yo estoy perdiendo por tener efectivo y no poner mi dinero en este activo alternativo. Entonces, a mayor aumento en la tasa de interés, a mayor nivel de tasa de interés, yo voy a demandar menos dinero y voy a poner mi riqueza en este activo alternativo. Si esto baja, si las tasas de interés son bajas, entonces mi demanda de dinero va a aumentar justamente para aprovechar oportunidades especulativas a futuro. Total, no pierdo mucho por mantener el dinero. La relación con el nivel de ingreso, el nivel de PBI, es una relación positiva y es la principal función del dinero, ¿no? Es servir como medio de intercambio. Luego de la teoría keynesiana surge la teoría monetarista de Milton Friedman. En la teoría monetarista, el dinero empieza a depender ya no del ingreso corriente, sino del ingreso permanente. ¿Cuánto espero yo tener de ingreso como promedio a lo largo del tiempo? Esa es la variable más importante en la teoría de Friedman. El otro punto importante es que Friedman considera una gran cantidad de activos financieros. Ya no solamente es un activo alternativo, ¿no? Hay una gran cantidad. Y la demanda de dinero va a depender fundamentalmente del ingreso permanente y va a ser mucho menos sensible a cambios en la tasa de interés, que en el caso keynesiano sí era relevante. Y repito, esto es muy importante para entender luego qué va a pasar con la potencia de la política monetaria, ¿no? Muy asociado a de qué depende la demanda de dinero. Vayamos ahora a entender la oferta. Y en el caso de la oferta nos vamos a enfocar en este concepto del multiplicador. El concepto de multiplicador tiene que ver con cómo opera el dinero a través del sistema financiero, del sistema bancario. La cantidad de dinero, el circulante que nosotros tenemos, los billetes y monedas, básicamente está controlada por el Banco Central, la autoridad monetaria en un país. Ellos son los monopolistas, son los únicos que pueden producir ese dinero. Vamos a ver cómo se produce ese dinero, pues son los únicos que producen ese dinero y lo ponen a disposición de la gente. Las funciones de nuestro Banco Central y en general de las autoridades monetarias en los distintos países tienen que ver con regular la cantidad de dinero en el sistema y el crédito en el sistema financiero. Tiene que administrar las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los dólares que tiene el Banco Central en sus activos y sirve para evitar mucha volatilidad del tipo de cambio en el mercado. Y luego, en el caso de Perú, el Banco Central tiene la función de informar al país cómo van las finanzas nacionales. Los instrumentos que tiene el Banco Central para hacer política monetaria tienen que ver con cómo inyecta la liquidez, las distintas líneas de crédito o las operaciones de mercado abierto que realiza, es decir, va y compra bonos y entonces al comprar bonos inyecta dinero o le ofrece líneas de crédito a los bancos. Puede retirar estas líneas, puede salir a vender los bonos para retirar la cantidad de dinero que está en circulación. Estas líneas de crédito que ofrece tienen una tasa de interés.
Y estas tasas de interés son las tasas que sirven de referencia en los mercados financieros. Y el Banco Central puede decidir subir esta tasa o bajar esta tasa. Entonces, tanto en cantidades, las líneas, como en el precio de esto, las tasas de interés, el Banco Central actúa sobre la cantidad de dinero y el sistema financiero en nuestro país. También, como hay mucha volatilidad en los mercados financieros, el Banco Central tiene que reducir esta volatilidad, evitar que se generen movimientos especulativos de gran dimensión. Para eso tiene las reservas internacionales, los dólares en sus activos. Entonces, cuando observa una gran volatilidad, se nos desploma el tipo de cambio, entonces el Banco Central puede salir a comprar dólares de tal manera de estabilizar el nivel del tipo de cambio. No es bueno grandes modificaciones en el tipo de cambio. De igual manera, si el tipo de cambio crece de manera significativa, el Banco Central va a salir a vender dólares para evitar que siga subiendo. Y esto es básicamente para evitar profecías autocumplidas, ¿no? El tipo de cambio está subiendo, yo tengo miedo que siga subiendo, entonces salgo y compro más dólares, con lo cual efectivamente se materializan estas expectativas, ¿no? Entonces, para evitar eso, interviene en el mercado cambiario y para ello requiere dólares nuestro Banco Central. El otro tema es el encaje o las reservas. Cuando uno deposita dinero en los bancos comerciales, lo puede retirar. Y si uno tiene algún problema o tiene algún temor, va y retira su dinero. El banco esos depósitos los presta. Tiene hasta ciertos límites para prestar, pero básicamente están colocados en créditos. Entonces, en el corto plazo puede no tener liquidez frente a retiros masivos. Para evitar problemas con los bancos, ¿no? Problemas de liquidez con los bancos, el Banco Central establece un encaje. Es decir, del 100% que te han depositado, un porcentaje está encajado, no lo puedes utilizar. Está depositado en el Banco Central. El Banco Central toma ese porcentaje, un 20, un 30%, lo toma. Entonces, cuando hay retiros, el Banco Central entrega ese encaje para que haga frente a el retiro la banca comercial. Tenemos distintos niveles de oferta monetaria, de cantidad de dinero. El nivel básico, el M0, son los billetes y monedas que están en circulación, que están en la mano de las personas. Si a este circulante, si a estos billetes le añadimos los depósitos a la vista que están en la banca comercial, entonces tenemos un agregado monetario que llamamos M1. Si a este M1 le añadimos otros depósitos a plazo, que son más difíciles de retirar o tienen ciertos castigos sobre las tasas de interés que nos ofrecen los bancos si los retiramos antes, a eso lo llamamos M2. Y finalmente el agregado M3 ya tiene que ver con todos los depósitos, tanto en soles como en dólares, a distintos plazos y distintas condiciones que tenemos nosotros las personas en la banca comercial, ¿no? Estos son los distintos niveles de agregados monetarios. El nivel de control del Banco Central sobre los agregados monetarios va cambiando. El circulante lo controla al 100%, los depósitos los puede ir controlando a través de las tasas de encaje, ¿no? Pero ya no es al 100%. La base monetaria es un concepto fundamental y es el instrumento que utilizaba nuestro Banco Central en los años 90, los años de la estabilización, para controlar, ¿no?, la inflación. Ahí la inflación dependía de la cantidad de dinero en circulación. Como el M2, el M3 no lo controla totalmente, sí controla la base monetaria. Y la base monetaria está constituida por el circulante, ¿no?, los soles que nosotros tenemos, los billetes y monedas, y el encaje, es decir, la reserva que el Banco Central le pide a los bancos que le deposite. Y el Banco Central puede subir o bajar esta tasa de encaje, ¿no? Es un instrumento de política que utiliza para
evitar que aumente la oferta monetaria o para, al contrario, tratar de que aumente un poco más, ¿no? Si yo quiero que aumente un poco más, voy a bajar el encaje. Si quiero reducir la oferta monetaria, los agregados estos de M1, M2, si quiero aumentar esto, entonces tengo que bajar el encaje. Si quiero reducir, tengo que subir el encaje. Entonces, la base es el agregado que maneja el Banco Central de manera directa. ¿Cómo opera el Banco Central? ¿No? Tiene su hoja de balance, tiene sus activos y tiene sus pasivos. Los pasivos del Banco Central están constituidos por el circulante y el encaje, ¿ya? Eso que le deposita la banca comercial al Banco Central. Y ese es esta variable importante que es la base monetaria. En el lado de los activos, el banco tiene las reservas internacionales, los dólares, y tiene créditos que otorga. Estas líneas de crédito, que le llamamos el crédito interno neto, puede ser a la banca comercial o puede ser al gobierno. A través de la banca comercial, este crédito interno neto genera una expansión de la cantidad de dinero, porque el banco recibe esto, es parte de sus pasivos, tiene que devolverlos, pero se voltea y los presta. Puede dar créditos con estas líneas de crédito que tiene del Banco Central. Por el otro lado, el gobierno puede tener déficit fiscales, es decir, puede tener gastos mayores a sus ingresos. Esta parte de la política fiscal la vamos a analizar la próxima clase, pero de momento nos quedamos con estos conceptos, ¿ya? Puede tener déficit, un resultado fiscal negativo, porque tiene gastos mayores a los impuestos, a los ingresos. Ese déficit tiene que ser financiado y hay dos fuentes. Uno es deuda y la otra fuente es pedirle préstamo al Banco Central. Entonces, hay un crédito interno que el Banco Central le da al Tesoro Público para poder pagar este exceso de gastos. En el Perú, esta fuente de creación de dinero ya no se puede hacer, ¿no? Esto fue, y lo vamos a analizar, un elemento fundamental para la hiperinflación que vivimos en los años 80. Y desde la Constitución del año 93, el Banco Central está prohibido de darle crédito directo al gobierno central. En el lado de la banca comercial recibe depósitos, una parte de estos depósitos la tiene que encajar, ¿no? Es decir, depositar en el Banco Central, es parte de sus activos, porque es un depósito en el Banco Central, puede obtener líneas de crédito del Banco Central y, ¿no?, estos depósitos y estas líneas de crédito las puede prestar, ¿no? Y evidentemente requiere un patrimonio para realizar todas estas actividades. Entonces, tenemos que nuestra cantidad de dinero, que en términos gruesos está definida como el circulante más los depósitos, están en directa relación a la base monetaria, es decir, el circulante más las reservas o encaje que el Banco Central exige a la banca comercial. El concepto de multiplicador es básicamente cómo esa base se puede transformar en mayor cantidad de dinero a través de los depósitos, ¿ya? Entonces, el multiplicador no es otra cosa que el agregado monetario sobre la base monetaria. En esta ecuación podemos ver claramente cómo podemos ir ¿no?, transformando este multiplicador en otras variables. En el numerador tenemos circulante más depósito, dividimos todo por depósitos. En el denominador tenemos circulante más encaje, dividimos todo por depósitos y lo que vamos a tener al final es CD más 1 en el numerador y CD más RD en el denominador. CD es la preferencia por circulante. De toda mi riqueza, ¿qué parte tengo yo en billetes y qué parte tengo yo en depósitos? ¿Ya? Esa es la preferencia por circulante.
y el RD es la tasa de encaje que está directamente manejada por el Banco Central. Hay una tasa legal, un mínimo que los bancos tienen que depositar, pero también el banco puede depositar en exceso, ¿no? Si no ve buenas condiciones en el mercado para otorgar créditos, decide depositar más parte de lo que le exige el banco de los depósitos, ¿no? Entonces, estas dos variables nos van a explicar cuál es la potencia de creación del dinero. La tasa de encaje es más directo, ¿no? Si nosotros subimos la tasa de encaje, entonces estamos bajando el multiplicador. Si nosotros bajamos la tasa de encaje, le damos más impulso al multiplicador monetario. Con la preferencia de circulante no es tan obvio, pero también el impacto es importante. Si nosotros vemos que la gente aumenta su preferencia por circulante, es decir, pasamos, por ejemplo, de un 80% a un 90%, nuestro multiplicador se va a reducir. ¿Por qué? Hay menos depósitos y, por lo tanto, hay menos capacidad del banco de poder otorgar créditos. Yo les sugiero que hagan un pequeño ejercicio, ¿no? Pongan un 0.8 de preferencia por circulante y pongan una tasa de encaje de 0.2 y analicen, ¿no? ¿Cuánto me da mi multiplicador bajo estas condiciones? Luego suban la tasa de encaje a 0.4, ¿qué pasa con el multiplicador? Y la preferencia por circulante también la pueden cambiar, la pueden subir a 0.9 o bajar a 0.6 y vean qué ocurre con su multiplicador. Aquí lo que vamos a hacer es ver algunos ejercicios, ¿ya? ¿Cómo es el proceso de creación de dinero? Vamos a tener dos individuos, el individuo A y el individuo B, cada uno con su hoja de balance de activos y pasivos. Vamos a tener un banco comercial y tenemos nuestra autoridad monetaria, nuestro Banco Central. La condición inicial es muy simple. Tenemos un individuo que tiene $100, estos dólares los ha ido, los ha depositado en el Banco Central y el Banco Central ha imprimido billetes por valor de 100 soles, ¿ya? Un tipo de cambio de 1 por simplicidad. Entonces tenemos, ¿no?, nuestra base monetaria, que es solo el circulante, que es igual a 100 soles, y tenemos el dinero en esta economía, que son los soles que tiene la persona A, que es igual a 100 soles. ¿Cuál es nuestro multiplicador monetario? 1. No tenemos mayor impacto porque no estamos utilizando la banca, ¿ya? Entonces, en esta condición inicial vamos a observar ciertos cambios y vamos a ver cómo se da ese proceso de creación monetaria. En este primer caso, vamos a ver que A, el individuo A, va a depositar 50 soles en el banco comercial. Y el banco comercial va a agarrar estos depósitos y se los va a prestar a B. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La base monetaria sigue siendo la misma, solo hay circulante equivalente a 100 soles. El individuo A tiene como activos su efectivo, 50 soles, y tiene como parte de su agregado monetario los depósitos que ha colocado en la banca, sus 50 soles. El banco ha agarrado estos 50 soles de depósito y lo ha transformado en un crédito para B por 50 soles. Resultado, B tiene una deuda con el banco por 50 soles y tiene un efectivo de 50 soles. Entonces B tiene ahora también dinero. El efectivo de B cuenta como parte del agregado monetario. Si ustedes se dan cuenta, el Banco Central no ha intervenido, pero tenemos más dinero en la economía. Ahora, la cantidad de dinero es equivalente a el efectivo de A, el efectivo de B y los depósitos que tiene A en la banca comercial, que equivalen a 150. Nuestro multiplicador ya no es 1, es 1.5. Hemos tenido un aumento en el multiplicador a través del sistema bancario. Caso 2. B ya no quiere 50 soles, B quiere 100 soles.
el banco comercial solo tiene los depósitos del individuo A por 50 soles. Necesita 50 soles más para poder dárselos a B, que está demandando 100 soles de préstamo. Entonces el banco comercial se voltea donde el Banco Central y le pide una línea de crédito por 50 soles. El Banco Central imprime más dinero, entonces el circulante sube de 100 a 150 soles, y estos 50 soles van como un préstamo al banco comercial, que lo transforma en un préstamo al individuo B. Resultado, el circulante ha subido de 100 a 150, los activos del Banco Central siguen siendo los 100 dólares de las reservas internacionales, más este crédito que le ha otorgado al banco comercial, equivalente a 50 soles. En el lado del agregado monetario tenemos a A, que tiene sus 50 soles de efectivo más sus 50 depósitos, tiene 100 soles A como parte de su agregado monetario, pero B ahora tiene 100 soles, ¿no? Producto de ese crédito que ha obtenido del banco. Resultado, el agregado monetario ahora son 200 soles. Entonces vemos cómo, ¿no?, la creación de dinero tiene tanto al Banco Central, que opera sobre la cantidad de soles que va a imprimir, pero también a la banca comercial, que es un instrumento para expandir o retraer el agregado monetario en toda la economía. En este caso, en el caso 2, ustedes pueden ver qué ocurre si el Banco Central decide poner un encaje. Imagínense que el Banco Central pone un encaje del 50%. Es decir, por los depósitos que ha obtenido el banco comercial de A, ya no puede prestar los 50, solo puede prestar 25 soles. ¿Qué va a pasar entonces con la cantidad de dinero? Es decir, ¿qué va a pasar con el multiplicador? ¿Qué pasa si este encaje, en vez de 50%, sube al 70%? ¿Qué va a ocurrir en este sistema? Hagan ese ejercicio, les va a resultar muy útil para entender finalmente el proceso de creación monetaria. Vamos a entrar ahora a analizar el equilibrio en el mercado monetario. Ya vimos la demanda, ¿no?, distintas teorías, pero básicamente la demanda de dinero depende del nivel de ingresos y de las tasas de interés, como el costo de oportunidad de mantener dinero, y la oferta monetaria, que vamos a asumir que la controla al 100% la autoridad monetaria. Entonces, la demanda de dinero, como mencionábamos, depende positivamente del nivel de ingresos y negativamente de la tasa de interés. A mayor tasa de interés, yo quiero menos dinero porque estoy perdiendo plata por no poner mi dinero en el activo financiero que me pague esa rentabilidad. Si las tasas de interés bajan, ya no pierdo mucho, puedo esperar oportunidades en el futuro, entonces obtengo más dinero en efectivo para ver qué va a ocurrir, ¿no? Hay una relación negativa. Y hay una relación positiva respecto al nivel de ingreso. En este gráfico tenemos la tasa de interés en el eje vertical y la cantidad de dinero demandada en el eje horizontal. Cuando vemos cambios en tasa de interés, nos movemos a lo largo de la curva de demanda de dinero. Cuando vemos cambios en el nivel de ingreso, hay desplazamientos de nuestra curva de demanda, ¿no? Es exactamente igual cuando en la parte microeconómica analizábamos las curvas de demanda en un mercado de bienes. El caso de la oferta está totalmente determinada por el Banco Central. No va a depender de la tasa de interés, va a depender de una decisión de política monetaria, ¿eh? Totalmente fija en función de la decisión de la autoridad monetaria de cuántos soles están circulando en la economía. La intersección de la demanda con la oferta nos dan el equilibrio en el mercado monetario, ¿no? La cantidad de dinero es la que fija el Banco Central y entonces en función de la demanda vamos a tener una tasa de interés de equilibrio, ¿no?
Si la demanda de dinero aumenta o baja, esto va a tener un impacto sobre la tasa de interés y es lo que vamos a analizar. Por ejemplo, si tenemos una tasa de interés I1, una tasa de interés alta por encima de la tasa de equilibrio en el mercado monetario, quiere decir que nosotros vamos a tener un exceso de oferta monetaria. El Banco Central ha puesto muchos soles, pero nosotros no queremos tantos soles porque la tasa es muy alta. Entonces, con estos soles nosotros vamos a ir a invertir en este activo financiero que nos paga una buena tasa. Al aumentar nuestra demanda por ese activo financiero, lo que va a ocurrir es que las tasas de interés van a ir bajando. Y esto nos va a llevar al equilibrio. La cantidad de dinero, los soles, los fija el Banco Central, pero al final la demanda va a determinar dónde está la tasa de interés de equilibrio. Lo opuesto ocurre cuando las tasas son I2, una tasa muy baja, por debajo de la tasa de equilibrio en el mercado monetario. Aquí tenemos un exceso de demanda. Es tan baja la tasa que todo lo queremos tener en dinero. Entonces vendemos este activo y las tasas de interés empiezan a subir hasta llegar al equilibrio en el mercado monetario. ¿Qué pasa en este mercado cuando hay un aumento en el nivel de ingreso? Entonces nuestra curva de demanda se va a desplazar a la derecha, ¿no? A cada nivel de tasa de interés queremos más dinero porque tenemos mayor nivel de ingreso. Lo opuesto ocurriría si el nivel de ingreso baja, es menor. Ya no requerimos tanto dinero, entonces nuestra curva de demanda se mueve hacia la izquierda, ¿no? En este caso concreto, que se desplaza a la derecha por el aumento en el nivel de ingreso, al nivel de tasas de equilibrio anterior de interés, lo que vamos a tener es un exceso de demanda y un proceso de regresar al equilibrio con tasas de interés más altas. ¿Qué pasa en este mercado si ya no se mueve la demanda, se mueve la oferta? Por una decisión de política monetaria, deciden poner más circulante en la economía, aumentan los soles en nuestra economía. Entonces, lo que va a ocurrir al nivel de tasas de equilibrio, ¿no? Tasas de interés de equilibrios originales, es que vamos a tener un exceso de oferta y opera este mecanismo que nos va a regresar a nuestro equilibrio con tasas de interés más bajas, ¿no? ¿Por qué quisiera el Banco Central tener tasas de interés más bajas? Porque al tener tasas de interés más bajas va a impulsar la demanda, va a tratar de que la gente compre más. Entonces, hay un objetivo de política detrás de esta decisión y eso lo vamos a analizar más adelante, ¿no? Es este tema de la política monetaria. En primer lugar, ¿cuáles son las funciones de nuestra autoridad monetaria, de nuestro Banco Central, ¿no? Como mencionábamos, trata de preservar la estabilidad monetaria. Estabilidad monetaria quiere decir que no hay inflación. Los precios son estables o suben un poquito, ¿no? Pero tenemos estabilidad. Trata de regular la cantidad de soles y de crédito que existe en el sistema para evitar un boom de crédito que nos puede llevar a una crisis o para evitar que exista poca liquidez que nos puede llevar también a problemas de deflación o menor actividad económica. Entonces tiene que inyectar dinero para que se puedan realizar las transacciones. Administra las reservas internacionales con este objetivo de evitar excesiva volatilidad en el mercado cambiario y, ¿no?, por constitución tiene que informar sobre las finanzas nacionales. Los instrumentos que tiene el Banco Central, los hemos comentado, son la tasa de interés de referencia, a la cual actúan los préstamos que ocurren en el mercado interbancario, es decir, entre los bancos y el Banco Central. Puede hacer operaciones de mercado abierto. Estas son las operaciones en las cuales el Banco Central sale a comprar bonos o vender bonos y lo hace en el mercado en función de las tasas de mercado, con el objetivo de inyectar dinero o de retirar dinero. Los encajes, maneja los encajes, las tasas, ¿no?, legalmente establecidas,
como mencionamos, el banco puede decidir poner más depósitos en el Banco Central, ¿no? Pero no puede poner menos, ¿no? Esto es un tema ya legal. Y puede tener distintas líneas de crédito, distintas facilidades, a distintas tasas de interés, le puede cobrar un poco más o un poco menos a la banca comercial en función de las circunstancias, ¿no? Pero esos son sus instrumentos. ¿Por qué hace esto el Banco Central? ¿No? Estos instrumentos tienen un objetivo final que es la estabilidad de precios, ¿ya? Tenemos que tener inflación baja en el país. Esto implica que tenemos un sistema monetario estable. Pero nuestras variables que maneja el Banco Central, ¿no? La liquidez, las tasas de interés, tienen un impacto sobre la actividad económica. Y esto es al final del día lo que va a generar que nuestros precios suban o nuestros precios bajen, se mantengan estables, ¿no? Por ejemplo, si el Banco Central inyecta una gran cantidad de liquidez en el sistema que no necesitamos, recuerden la ecuación cuantitativa del dinero, lo que va a ocurrir es un impacto en precios. Entonces no vamos a cumplir con nuestro objetivo de estabilidad de precios. Puede ser el caso contrario, que tenemos una situación en la cual hay gran desempleo, la gente no está demandando por distintas razones y entonces los precios son muy bajos o incluso pueden empezar a caer, ¿no? Esto es lo que se conoce como deflación y eso es malo para la economía. Entonces, en estas circunstancias, el Banco Central inyecta dinero a la economía, baja las tasas de interés de referencia para que el crédito crezca y tengamos mayor demanda de bienes y servicios y recuperamos el nivel de empleo y los precios se estabilizan, ¿ya? Estos son entonces los mecanismos del Banco Central para lograr su objetivo final de inflación estable. Hay distintos mecanismos de anclaje, ¿ya? Uno es el ancla monetaria. El Banco Central puede definir un agregado monetario y utilizarlo como su instrumento fundamental. Después tenemos el ancla cambiaria y finalmente las metas explícitas de inflación. En los 90, en la fase de estabilidad, de buscar la estabilidad de la economía, de bajar las tasas de inflación, teníamos en el Perú el ancla monetaria y la variable que utilizaba el Banco Central era la base monetaria, que la controlaba al 100%. Entonces, cuando necesitaba inyectar liquidez porque la inflación venía bajando, pero no quería quitarle soles a las transacciones de la economía, entonces aumentaba la base. Cuando veía que había problemas con la inflación y no bajaba tan rápido como tenía previsto, entonces retiraba soles, bajaba la base monetaria, ¿ya? Esa era nuestra ancla en los 90. El ancla cambiaria es otro mecanismo que utilizan los bancos centrales fijando el tipo de cambio. Cuando tenemos alta inflación, usualmente los agentes económicos miran una variable que les indique por dónde va a ir el aumento de precios. Y entonces una de esas variables es el tipo de cambio. Es totalmente observable y sirve como referencia. Entonces, en estas situaciones, los bancos centrales pueden utilizar el ancla cambiaria. Agarran el tipo de cambio y lo fijan. Entonces, ha mandado una señal a todo el mercado de que no va a haber movimiento en el tipo de cambio, está fijado. O puede decir que lo va a mover de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Un 5% por año, un 10% por año. Le está mandando una señal al público. Es una señal muy potente, muy visible. El gran problema es que requiere que el Banco Central tenga dólares. Si no tiene dólares, surgen los mercados paralelos, los mercados negros de dólares, y la gente deja de mirar el anuncio del Banco Central y se fija en lo que está ocurriendo en el mercado negro. Esto exactamente está pasando en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Se han quedado sin dólares, tienen un tipo de cambio fijo, pero lo que la gente mira ahora es el tipo de cambio en el mercado negro. Y entonces la inflación ya está correlacionada con cómo se mueve el dólar en el mercado negro y el tipo de cambio oficial ya no sirve de nada, ¿no?
Argentina, para estabilizar su economía, utilizó un esquema de convertibilidad, ¿no? Un tipo de cambio fijo a un peso por un dólar. Colapsó cuando se quedaron sin dólares. Hay algunos países que van un poco más allá y renuncian a tener política monetaria y se dolarizan totalmente. Fue el caso de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Entonces solo importa los dólares que circulan en la economía y los bancos obtienen depósitos en dólares y dan préstamos en dólares. Ya no hay moneda ecuatoriana, ¿no? Esto tiene otros problemas que los vamos a comentar más adelante, ¿no? Pero es un esquema de manejo de la política monetaria. Y el otro esquema, que es el que tenemos actualmente, es el de metas de inflación explícitas. El Banco Central anuncia a la sociedad cuánto va a ser la inflación del año. Y es más, le dice que su objetivo es estar en un rango. Esto empezó en el Perú en inicios de la década de 2000, una vez que se estabilizó la inflación. Entonces pudimos hacer la transición de un ancla monetaria a un ancla de metas explícitas de inflación. Y esta ha sido más o menos la secuencia de cómo los distintos países en el mundo fueron adoptando las metas explícitas de inflación. Empezamos con Nueva Zelanda en el año 89, rápidamente países de habla inglesa, Reino Unido, Canadá, empiezan a adoptar este sistema y luego empiezan otras economías de Europa y de América Latina, ¿no? El Perú entró en este esquema el año 2002. Este es un esquema bastante pragmático de anunciarle a la gente y entonces empiezas a mover todos tus instrumentos. Ya no te fijas en un solo instrumento, base monetaria o tasa de interés o tipo de cambio. Miras todos los instrumentos y miras qué está pasando en el mercado inmobiliario con los precios, qué está pasando en la bolsa con las cotizaciones, qué está pasando con la evolución del crédito en el sistema bancario, porque todo impacta sobre expectativas de la gente y sobre condiciones de demanda interna dentro del país. Podemos tener políticas monetarias expansivas, es decir, queremos meter mucho más dinero o bajar las tasas de interés para promover el crecimiento, promover el empleo, ¿no? Evitar que exista deflación, como mencioné, que fue algo que tuvimos nosotros como riesgo a inicios de la década del 2000. En el año 98-99 tuvimos una gran crisis internacional que nos impactó mucho en la actividad económica y se generaron riesgos de deflación, ¿no? O podemos tener políticas monetarias restrictivas, ¿no? Podemos tener la necesidad de retirar liquidez de la economía porque la inflación se nos está yendo de control, o poner tasas de interés muy altas. La situación que tiene nuestro país en este año 2024 es una situación de necesidad de políticas restrictivas, tasas de interés altas, porque la inflación ha estado muy alta desde el 2022-2023 y ya está convergiendo a su nivel de rango meta, ¿no? Entonces mantenemos tasas de interés relativamente altas para evitar que tengamos impacto sobre demanda interna y los precios sigan en niveles altos, ¿no? Esa es la situación en nuestra economía en la actualidad. ¿Cuáles son los riesgos de la inflación? ¿Cuáles son los peligros para la sociedad de tener alta inflación, ¿no? Esta figura refleja bastante bien, ¿no? Nuestra capacidad de compra desaparece, ¿no? Ahora, hay una gran cantidad de problemas cuando tenemos alta inflación, ¿no? Pérdida de poder adquisitivo, porque nosotros ganamos un sueldo, ese sueldo está fijo en soles, hay un proceso de renegociación, cambios, ¿no?, en cada año. Entonces, si tenemos alta inflación que no la esperábamos, no la anticipábamos, ahora vamos a poder comprar menos, ¿no? Entonces, este es el principal impacto, pérdida del poder adquisitivo. Genera incertidumbre económica,
Yo como empresario no sé cómo mover mis precios porque todo está subiendo, entonces tengo que fijarme en alguna referencia, usualmente es tipo de cambio, pero pueden ser otras referencias. Yo lo que no quiero es que mis precios suban menos de lo que están subiendo mis costos, porque si no pierdo capital de trabajo, ¿no? Tenemos que cambiar los precios rápidamente y constantemente. Estos son los que se conoce como los costos de menú, en estar modificando los tarifarios, ¿no? Destruimos la capacidad de ahorro en el país porque uno pacta una tasa de interés fija y lo que ocurre es que ese pago que yo estoy recibiendo por mantener mis ahorros en el banco se diluye cuando tenemos tasas de inflación muy altas, ¿no? El banco me puede pagar 10%, pero si la inflación ha sido de 100%, esa tasa de interés real que yo obtengo es negativa, he perdido capacidad de compra, ¿no? Tengo 10% más soles, pero esos soles compran la mitad de lo que compraban antes. Entonces el ahorro desaparece y busco otros mecanismos para ahorrar, ¿no? Les comentaba que una forma de ahorro en los 80 con alta inflación era comprar bienes, ¿no? Comprar autos, por ejemplo. Esa era la manera como las familias ahorraban, ¿no? El valor del auto se mantenía en el tiempo. Hay una gran distorsión de precios relativos, justamente porque la gente no sabe cuánto subir sus precios, entonces hay mucha dispersión, unos lo suben más, otros lo suben menos, ¿no? Los precios relativos tienen que ajustarse a las condiciones de mercado y no a movimientos especulativos sobre cuánto va a ser la inflación de mis costos, ¿no? La especulación pasa a ser un negocio rentable, ya no miro la inversión de largo plazo porque al final no voy a saber si esto va a ser rentable o no, pero especular sí pasa a ser un negocio más rentable, entonces mi crecimiento a largo plazo se reduce significativamente, aumenta fuertemente la pobreza y la desigualdad, porque la inflación es un impuesto a la gente que gana un salario, ¿no? Ya lo hemos comentado, disminuye su capacidad de compra, entonces cada vez son más pobres. Los que manejan sus precios, los empresarios, los profesionales independientes, ellos tienen más capacidad de incrementar sus tarifas, sus precios, resisten mejor a la inflación, ¿no? Tenemos problemas con los contratos, cómo adecuamos los contratos, tanto salariales como no salariales, ¿no? ¿Qué mecanismos utilizamos, ¿no? Costos administrativos se disparan, distorsiones en política económica, porque entonces los gobiernos empiezan a ver necesidad de controlar precios, con lo cual terminamos distorsionando el funcionamiento de los mercados. Eso lo revisamos en la parte de fundamentos microeconómicos de este curso. Entonces, la inflación destruye a las economías, ¿no? Un tema fundamental es cómo comparamos los efectos de crear dinero sobre el crecimiento y sobre la inflación, ¿no? Aquí les presento la ecuación de Fisher. La ecuación de Fisher nos presenta una relación entre la tasa real y la inflación con la tasa nominal. La tasa nominal es lo que fija el Banco Central y lo que se va generando en el mercado financiero. La tasa real viene dada por las condiciones de productividad de nuestra economía. No depende de lo que decide el Banco Central, depende de nuestra capacidad productiva. Y sobre esto tenemos la inflación esperada. Entonces, si no hay inflación, si no hay expectativas de inflación, la tasa real tiende a ser igual a la tasa nominal. Si yo bajo mi tasa de interés nominal y no hay expectativas de inflación, entonces va a bajar mi tasa real y vamos a tener un incremento significativo en el gasto, en la inversión. Entonces vamos a generar empleo. Esto funciona bastante bien en la teoría keynesiana, que considera que tenemos situación de desempleo. Eso es lo que ocurrió en los años 30 en el mundo, ¿no? Una situación de desempleo
no había expectativas de inflación, entonces este efecto de liquidez, este poner dinero en el mercado tenía un impacto sobre las tasas de interés. ¿Qué pasa si no estamos en esa situación? ¿Qué pasa si lo que nosotros tenemos es una situación de pleno empleo, pero el gobierno sigue creando dinero? Entonces lo que vamos a tener es aumento de precios. Miren la ecuación cuantitativa. Vamos a tener aumento de precios y ese aumento de precios nos va a disparar las expectativas de inflación. ¿Qué va a ocurrir entonces en una situación en la cual la gente anticipa que se va a seguir inyectando dinero en la economía por razones políticas? Entonces, en esa situación, las expectativas de inflación se disparan. Las tasas reales se mantienen fijas, por lo tanto, la tasa de interés nominal en el mercado se va a disparar. La tasa de interés va a reflejar ese impacto de las expectativas de inflación. Resultado, política monetaria de creación de dinero, en vez de bajar la tasa de interés, la va a subir, ¿no? Y este efecto Fisher termina siendo mucho más potente que este efecto de liquidez. Y estas políticas monetarias, ¿no?, intensivas en crear dinero consistentemente terminan con resultados opuestos a los que originalmente queríamos, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende que tengamos efecto de liquidez? Que este efecto Fisher, básicamente de las condiciones de empleo y de las expectativas. Si las expectativas no están controladas, entonces las tasas de interés no van a responder a la cantidad de soles, van a responder a las expectativas de inflación de la gente. El objetivo de la política monetaria es la estabilidad de precios. La política monetaria no tiene impacto sobre el crecimiento de largo plazo. En el corto plazo puede tener algún impacto. Y ahí está la tentación de los políticos de presionar para que se meta más dinero en la economía, bajen las tasas de interés y crear más empleo. El otro factor es razones fiscales, grandes déficits que no se pueden financiar con deuda, entonces pedimos al Banco Central que nos dé unas líneas de crédito, el crédito interno neto, para financiar el déficit, creando más dinero, inyectando dinero en la economía. Entonces, razones fiscales y políticas pueden llevarnos a no tener claridad sobre el impacto de la cantidad de dinero sobre los precios y terminamos en situaciones de alta inflación. Por eso en la Constitución del año 93, claramente en el artículo 84, se estipula que el fin último del Banco Central es la estabilidad de precios, ¿no? Y en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central se vuelve a establecer esto, ¿no? Aquí podemos revisar con detalle qué dice el artículo 84 y qué dice el artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central, ¿no? Objetivo fundamental, estabilidad de precios. Y es más, prohíben que el Banco Central le dé préstamos directos al gobierno de turno, ¿no? Evita que exista este mecanismo de creación de dinero. El Banco Central puede comprar bonos de tesoro para hacer su política monetaria, ¿no?, operaciones de mercado abierto, pero hasta cierto límite. Y lo hace en el mercado secundario, es decir, le compra a los bancos, no le va a comprar el bono al tesoro público, ¿ya? Pero eso lo hace, repito, para manejar sus distintos instrumentos y ver cuánto dinero está inyectando en la economía, ¿ya? Punto fundamental entonces, la cantidad de dinero impacta sobre precios y la política monetaria debe buscar la estabilidad de precios siempre. Vamos a ver, en base a toda la discusión, rápidamente este caso práctico de la hiperinflación que nosotros sufrimos en los años 80, ¿no? Aquí les pongo una carátula de un diario, ¿no?, en los años 80 de cómo se venían estos ajustes en los precios, precios controlados que de tiempo en tiempo tenían que ajustar porque había gran escasez, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos estos aumentos de precio y nuestros soles ya no conservan el valor? La gente
trata de defenderse. Y hay dos grandes mecanismos. Indexación de los contratos. Entonces yo pongo que me aumento en el alquiler, me aumento en mi salario, el precio al cual te vendo determinados productos, contratos de largo plazo de abastecimiento, todo se va a mover con la inflación. Si yo te cobro 10 y la inflación ha sido de 100%, yo paso a cobrarte 20. Y los plazos empiezan a cortarse, ¿no? Ya no son plazos de un año, son plazos de 6 meses. La inflación sigue subiendo, plazos de meses, ¿no? De un mes. Entonces, esto nos genera una serie de problemas. En los años 80, que tuvimos alta inflación o hiperinflación en América Latina, en algunos países alta y en otros países hiperinflación, como el caso de Perú, un grupo de países optó por mecanismos de indexación, por ejemplo, Chile o Brasil. Otro grupo de países optó por mecanismos de dolarización. Dejamos de utilizar los soles, ahí ven en la pantalla este billete de 5 millones de intis, imagínense, hoy día nuestro billete más grande es de 200 soles, y empezamos a utilizar los dólares. Países que se defendieron de esta manera, Perú, Argentina, Bolivia, ¿no? Pero, ¿no?, la gente toma ciertas decisiones. Si el gobierno no establece mecanismos de indexación que nos protegen, entonces optamos por no utilizar la moneda local y usamos una moneda que nos conserve el valor. Esto que nos ocurrió en los años 80, y es bastante lejano, está ocurriendo exactamente en Bolivia, ¿no? Es interesante, si ustedes pueden revisar las noticias de cómo se va desarrollando esta crisis económica en Bolivia. En Argentina, hasta hace poco, tenían un proceso de desorden fiscal, altísima inflación, y el nuevo gobierno está tratando de implementar un programa de ajuste, que fue lo que ocurrió en el Perú durante los años 90, ¿no?, para lograr la estabilidad de precios, ¿no? Ahora, una vez que nosotros tenemos alta inflación y queremos optar por la estabilidad de precios, tenemos distintos mecanismos, ¿no? Ahí en la pantalla pueden ver la opción 1, que es básicamente adoptar la política de la Reserva Federal y nos pegamos al dólar. Este es el anclaje cambiario, ¿no? Caso de Argentina en los 90 con el sistema de convertibilidad, o el caso de Ecuador dolarizando su economía. La opción 2 es muy parecida, no nos plegamos a la Reserva Federal, pero sí utilizamos el tipo de cambio como una señal, una indicación de por dónde van a ir los aumentos de precios hasta que se estabilice. Administramos nosotros el tipo de cambio. La tercera opción es lo que utilizamos en Perú. Utilizamos un agregado monetario, el más estrecho, la base. El tipo de cambio fluctuaba. Evidentemente, conforme todo se estabiliza, el tipo de cambio también se estabilizó, y eso nos permite mandar una señal a la gente de que vamos a tener la cantidad de dinero suficiente que va a garantizar las transacciones, pero también va a garantizar estabilidad de precios, ¿no? Estos son los 3 mecanismos que tienen los países para tratar de estabilizar su economía saliendo de alta inflación. Los resultados que nosotros tuvimos en los 80 fueron resultados dramáticos, ¿no? Un crecimiento del PBI en promedio entre el último quinquenio de la década de los 80, con caída, un PBI negativo, perdimos capacidad de producción en ese quinquenio, y vemos cómo la inflación en promedio estuvo desbocada, más de 2000% por año, y un impulso muy fuerte de la base monetaria, de la creación de dinero en nuestra economía, porque se requería dinero para financiar el déficit fiscal, ¿no? Y eso terminó generando
una inflación más alta al crecimiento de la base monetaria. En los 90 empieza un proceso de estabilización, ¿no? Tanto la base monetaria utilizada como ancla deja de crecer y los precios convergen rápidamente a la estabilidad. Como resultado, tuvimos una recuperación económica y pasamos a crecer en esos años en promedio una tasa significativa cercana al 5%, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener una economía sólida que crezca, ¿no?, lo importante es, como pilar esencial, tener estabilidad monetaria, estabilidad en los precios. Y eso nos va a permitir hacer programaciones de largo plazo, realizar nuestras inversiones y poder ahorrar sin tener miedo de perder luego la capacidad de compra de nuestros ahorros. Sobre cómo hacer estas reformas, cómo impulsar nuestra economía, la política fiscal tiene un rol mucho más importante que la política monetaria. La política monetaria solo tiene que estar concentrada en la estabilidad de precios. Pero sobre política fiscal vamos a hablar la próxima clase. Muchas gracias.